Meditaciones, el pan de vida. El pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Alimento que viene de Dios. Porque Jesús es pan de vida eterna. Dirige el pastor John Robert Peña Vuelvas. Hola, muy buenos días para todos. Dios les bendiga muchísimo. Les saluda el pastor John Robert Peña, dándoles la más cordial bienvenida a este espacio Meditaciones, el pan de vida, alimento que viene de Dios. Vamos avanzando en la serie Principios de vida que nos ayudan a vivir. Recuérdalo siempre, qué bueno que te quedara en tu mente y en tu corazón. Principios de vida que nos ayudan a vivir. Principios que eso es lo que tienen que ser para nosotros. Un principio es primero, ¿te das cuenta? Eso significa de la manera más elemental. Un principio tiene que ser primero. Es decir, cuando deja de ser primero, ya no es un principio, ¿te das cuenta? Es fácil entender. La palabra de Dios siempre la he concebido como la manera fácil de Dios hacerse entender. Dios no se puede complicar con una palabra difícil. Claro que tenemos que orar, claro que tenemos que ayunar, sí, claro que hay que hacerlo también. Tampoco es que la vamos a aprender y que la vamos a entender así simplemente y de una manera de pronto quizás tan libertina como pueden estar viviendo, y uno que viva así y quiera leerla y entonces la va a comprender sencillamente. No, tiene que aprender a esforzarse a desarrollar oídos espirituales, imagínate, para poder oír la voz de Dios. Un entendimiento, por ejemplo, cuando dice que debemos orar para que Dios abra los ojos del entendimiento, imagínate. Esas cosas solamente se pueden entender vía Dios, vía Espíritu Santo, vía palabra de Dios, imagínate. Y esos principios los seguimos aprendiendo en esta nueva semana. Como habíamos quedado la semana inmediatamente anterior en el 9º día, con los principios precisamente, y cómo nos ayudan estos principios bíblicos a vivir. Terminábamos hablando sobre Gálatas capítulo 6, versículo 10 en la PDT, lo que Abraham precisamente como él obedeciendo a Dios entendió lo que tenía que hacer. Siempre que podamos hagamos el bien a todos, especialmente a los que pertenecen a la familia de la fe. Imagínate, y él es el padre de la fe, precisamente él es el padre de la fe. Entonces Abraham era un hombre muy entendido en ese tema realmente de saber hacer las cosas, de saber agradar a Dios. 10º día. Este día entonces continuamos con ese segundo principio, el segundo principio con respecto a lo que el Señor Jesucristo nos enseña en Mateo capítulo 22 versículos 36 al 40. Básicamente en el versículo 39, cuando dice, y el segundo es semejante. O sea, el primero es amar a Dios sobre todas las cosas, básicamente con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, decía. Y este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ya sabemos que ahí él decía de una manera general. Entonces aquí, esta es la ley y los profetas. En esto se basa la palabra de Dios básicamente, pero que tenemos que realmente conocerlo a él, conociendo absolutamente toda la palabra de Dios. Ahora, como iglesia, reconocemos la autoridad de las Escrituras, que son precisamente la voluntad de Dios, y esto está directamente relacionado con el principio del señorío de Cristo por medio de su Santo Espíritu. Estas cosas sencillamente no pueden estar así, simplemente estar colgadas en alguna parte en la pared, ¿no? Tiene que estar
tiene que estar en nuestro corazón realmente. Ahora entonces viene el segundo principio. El segundo principio contribuye a que nos llevemos bien con los demás, es decir, con el prójimo. Recuerda, si el primero nos enseñaba precisamente ¿a qué? A conocer a Dios, a amarlo y a servirle, ahora el segundo principio nos enseña y nos está mostrando lo que contribuye en nuestras vidas, y es que aprendamos a llevarnos bien con todos los demás, es decir, el prójimo. En eso se trata. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te das cuenta? Ese es el segundo principio del cual el Señor Jesucristo nos lo sintetizó realmente, lo que es la vida y del ser humano. Primero, amar a Dios con todo, resumidamente, ¿sí? Pero el segundo, amar al prójimo. El que ama a Dios no se supone que tiene que amar al prójimo, es que lo tiene que amar, ¿cierto? Entonces no podemos decir que si amamos a Dios, a quien no vemos, literalmente no lo vemos, y no vamos a amar a nuestro prójimo, a quien sí vemos realmente. Esas cosas, Dios nos conoce de una manera tan perfecta que Él sabe que queremos como engañarlo a Él diciéndole sí, te amamos, pero Dios, como nos conoce, ¿cierto? Conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces Él dice, no, este cree que yo le voy a creer. Este cree que yo estoy en posición de creerle todo lo que me están diciendo. No, Él lo sabe todo. Él sabe que somos mentirosos cuando decimos que lo amamos a Él, pero no amamos al prójimo. Y en eso tenemos que estar muy claros. Entonces, ahora vamos a ver un poco más detallado de cómo Dios desea que nosotros realmente amemos. Cómo Dios desea que seamos, porque su palabra misma es la que nos lo enseña. Y vamos a mirar este texto también. Sí que es hermoso, pero también es muy desafiante, como toda la palabra de Dios, absolutamente como toda. Puedes abrir la Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 8, en la primera partecita, el versículo 8. Vamos a leer desde el versículo 4. Primera de Corintios 13, 4, 8, entonces dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Puntos suspensivos. La primera parte del versículo 8. Terminamos con ese maravilloso texto, con esa maravillosa enseñanza, con ese maravilloso ejemplo también de principio de vida, ¿verdad? El amor nunca deja de ser. Ahora, mira qué interesante. En esto Dios nos está enseñando que Él es así. El amor de Dios se basa sencillamente en esta explicación de 1 de Corintios 13, 4, 8. Es así, ese es el amor de Dios. Tú puedes comenzar a descifrar palabra por palabra: sufrido, benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, pero sí de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera, nunca deja de ser. Una vez yo le enseñaba a un discípulo que en esto se refleja y en esto se manifiesta, y esto significa el amor de Dios. Cuando él mismo dice de él que Dios es amor, entonces así es el amor de Dios. Y él me decía, ¿y cómo puedes tú estar seguro que esto significa el amor de Dios? Yo sencillamente le dije, ¿qué hombre es capaz de amar así? Y si tú tienes la inquietud, pues yo te hago la misma pregunta. ¿Qué ser humano que tú conozcas, que haya vivido, que viva, o quién sabe si vivirá? Pues yo la verdad no lo he conocido jamás. No lo he conocido jamás, ni por historia, ni en mi vida, y estoy seguro que jamás un ser humano amará como dice 1 de Corintios, la definición perfecta de lo que es el amor. Esto es el Señor Jesucristo. Si esto no es el amor, si esto no representa el amor de Dios, entonces yo sí
te pregunto a ti entonces, explícame tú cómo ves tú representado el amor de Dios. A ver, si el amor de Dios se manifiesta a través del Señor Jesucristo cuando lo entregó para dar vida, ¿cierto? Para que el justo fuera hecho injusto, para el no pecador fuera hecho pecador, ¿cierto? Y eso fue lo que sucedió en la vida del Señor Jesucristo. Si eso no es amor, entonces eso no es un sufrimiento del mismo amor, pero que igual lo hizo, igual lo ejecutó. Aquí está sintetizado, aquí está explicado de una manera detallada el amor de Dios. Y vale la pena que lo estudiemos entonces, vale la pena que nos atrevamos entonces a acercarnos a Dios y poder estudiar cada significado que nos da en esta primera carta, capítulo 13 a los Corintios 4 al 8, y te das cuenta que es el perfecto amor de Dios. Es el perfecto amor de Dios. Nunca deja de ser. Ese es el amor de Dios. Entonces, aplicar en nuestra vida significa tratar a los demás como Dios nos trata. Es decir, eso es lo que Él quiere que nosotros aprendamos. Es decir, en el amor al prójimo, aplicar este principio, tenemos que considerar esta definición del amor que te acabo de leer y que te acabo de hacer una breve explicación. Aplicar estos principios es sencillamente entender lo que el mismo Señor Jesucristo nos dio como ejemplo. Y ese es nuestro ejemplo, molde y modelo, y a quien tenemos que aprender a ver. Vamos a mirar a ver unos pasajes que nos van a servir muchísimo. Por ejemplo, Mateo capítulo 7, versículo 12. Mateo 7:12 dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Te das cuenta cómo vuelve a repetirnos, cómo vuelve nuevamente a enseñarnos algo importante, mejor que nos iba a decir más adelante, porque el tema está sustentado en Mateo 22, 36, 40. Mira qué importante, o sea, nos estaba anticipando lo que nos iba a decir en Mateo 22, 36, 40. Este mismo texto, Mateo 7:12, como siempre me parece muy importante traerlo en varias versiones. La NTV dice: haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. ¿Te das cuenta? Es toda la esencia, ese es el énfasis fundamental. La PDT dice de la siguiente manera: así que traten a los demás como les gustaría que los trataran a ustedes. Ese es el verdadero significado de la ley y de la enseñanza de los profetas. Y una versión que no me puede faltar, y es la TLA, traducción en lenguaje actual. Dice: traten a los demás como ustedes quieren ser tratados. Traten a los demás como ustedes quieren ser tratados. Es un poco más condensada, y mira cómo termina: porque eso nos enseña la Biblia. A mí me parece espectacular. Ahora, cuando en las anteriores dice porque esta es la ley, la ley y los profetas, es porque precisamente los profetas enseñaron la ley de Dios. Pero acá en la TLA me está diciendo de una manera resumida porque eso nos enseña la Biblia, porque precisamente los profetas enseñaron fue la palabra de Dios, lo que está escrito en ese libro llamado la Biblia. Ahora con esto entonces vamos a recordar lo que nos enseña Mateo 22 del 39 al 40, pero básicamente desde el 40 donde dice el 38, el 39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Te das cuenta entonces cómo la Biblia es una perfección? Día tras día que la palabra de Dios iba manifestándose, iba mostrándose, iba siendo evidente en la humanidad. Ella nunca se equivoca, jamás, jamás. Y tienes que estudiarla, y tienes que pagar el precio de esforzarte realmente y de hacerlo como Dios manda, para que puedas comprender que la palabra de Dios no tiene contrariedad alguna, jamás, jamás. Entonces mira este punto tan importante. Vamos a ver, por ejemplo, cuál fue la actitud de Jesús ante las circunstancias que enseñó a sus seguidores en cuanto a este segundo principio de amar
de amar al prójimo. Dice en Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48, en la TLA. Te lo leo, dice: esta es otra orden que dio Moisés hace muchísimo tiempo. Amen a su prójimo y odien a su enemigo. Así lo está enseñando, que fue lo que dijo Moisés. Amen a su prójimo y odien a su enemigo. Versículo 44, pero ahora yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los maltratan. Así demostrarán que actúan como su Padre Dios, que está en el cielo. Él es quien hace que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos. Él es quien manda la lluvia para el bien y de los que lo obedecen y de los que no lo obedecen. Si ustedes aman solo a quienes los aman, Dios no los va a bendecir por eso. Recuerden que hasta los que cobran impuestos para Roma también aman a sus amigos. Si saludan solo a sus amigos, no hacen nada extraordinario. Hasta los que no creen en Dios hacen eso. Ustedes deben ser perfectos como Dios, su Padre que está en los cielos, es perfecto. Mira qué interesante. ¿Te das cuenta? Es un principio, el segundo principio del cual él hizo énfasis en Mateo 22 y aquí nos lo está enseñando. Qué importante realmente. Qué interesante este apunte para tenerlo muy, pero bastante en cuenta. Ahora, te quiero decir algo con respecto al punto de cumplir con el segundo mandamiento o el segundo principio. Era tan importante para el mismo Señor Jesucristo que sus mismas acciones fueron de gran testimonio, aún frente a sus mismos detractores, aún para aquellos que también le buscaban no para bien. Y es lo que te quiero leer precisamente. El Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 48 al 59 dice lo mismo. Estamos en ese segundo principio, en ese segundo mandamiento, ¿cierto? Que es amar al prójimo como a sí mismo. Entonces, y que para el Señor Jesucristo fue de gran importancia también y serle testimonio a ellos. Juan 8, 48, 59 dice: respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Este punto también es importante. ¿Te das cuenta cómo el Señor Jesucristo nunca se igualó a nadie de la manera como el prójimo quería hacerlo con él? Hubo una conversación y de la cual sus detractores, por supuesto, no estaban de acuerdo con las enseñanzas de él, y más como termina diciéndoles que él es antes que Abraham, y por supuesto ellos tenían a Abraham precisamente en un grado honrísimo, de honra grande realmente, y no podían creerle que ellos, viendo que Jesús nació de María y por supuesto de José, entonces no podían creer ese tema. Bueno, como dice la palabra de Dios, al que cree todo le es posible. Como ellos no lo creyeron, eso no les era posible bajo ninguna circunstancia. Aquí la conclusión es que cuando Él les dice que era antes de Abraham, entonces ellos se enardecieron. Y mira lo que dice: tomaron piedras para arrojárselas. Pero mira la respuesta del Señor Jesucristo. Igual era prójimo.
Igual ellos eran el prójimo para el Señor Jesucristo. Pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Él no tomó también una piedra para tirárselas, no se igualó, no se puso a discutir, no se puso a perder tiempo realmente. En esto consiste aprender a conocer a Dios, el único Dios verdadero, y a su Hijo a quien Él envió a través de su santa palabra. Estos son los principios que nos enseñan. Y mira, y vamos a seguir aprendiendo acerca de más principios para que aprendamos a vivir realmente como Dios quiere que lo hagamos en este mundo. Ahora te invito para que te acerques a Él. Cierra tus ojos donde quiera que estés. Cierra tus ojos, inclina tu cabecita y dale gracias a tu Dios. Dale gracias con todo el corazón. Dile gracias, gracias y gracias por enseñarme día a día, Señor bendito, que me das vida, tu palabra, Señor, para que yo aprenda a vivir, Señor, en este mundo sustentado, basado en tus propios principios, Señor, los cuales necesito, los cuales amo, Señor, para poder agradar y glorificarte a ti, Señor bendito. Bendito seas, Señor. Toda la gloria es tuya. Gracias. Recibo tu palabra, Señor, con deseos y la quiero seguir recibiendo de tal forma cada vez más y más, Señor, con mejor actitud, porque si la conozco más, oh Dios de los cielos, mi deseo será cada vez conocerte mejor para tu gloria, Señor. Gracias. Toda la gloria te pertenece en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, querida familia, una vez más, toda la gloria, sí, es verdad, sea para Dios. Qué bueno seguir aprendiendo. Qué bueno estar cerca del Señor. ¿Te das cuenta que sí se puede, que es fácil? Cada día dispon más y más tu mente y tu corazón. Y una vez más te invito para que le hagas llegar estas meditaciones a todas aquellas personas que tú conozcas, para que también conozcan a Dios como tú lo estás haciendo. Se despide de ti este pastor y amigo en Cristo, John Robert Peña Huelvas. Que tengas un feliz día. Nos vemos mañana. El pan de vida, alimento que viene de Dios. Envía tus peticiones y testimonios al WhatsApp 302-424-7650.